buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 10 minutos en este viernes 20 de noviembre del 2020. Quiero darles la bienvenida a todos quienes se unen a nuestra señal en 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes se unen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo enorme para todos ustedes y gracias también a quienes se van uniendo a nuestras señales en redes sociales, en Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Y un abrazo gigante a quienes están también, como siempre, todas las mañanas saludando en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así también me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter, 9 de la mañana y 11 minutos. Y hoy vamos a empezar el programa con un comentario que realmente nos tiene preocupados a todos. Están circulando a través de el WhatsApp, a través ya incluso de medios de comunicación, se han hecho eco a varios videos sobre la delincuencia que estamos viviendo en estos momentos. Diría que en la mayoría de ciudades grandes, especialmente el país, hay videos realmente aterradores en la ciudad de Quito, donde la delincuencia está sin ningún control. Estamos viviendo con miedo, que es injusto vivir así, terrible, completamente horroroso poder vivir así, no tener ganas ni siquiera de poder salir a la vereda porque tienes miedo de que nos pase algo. Hay un llamado a las autoridades, a todos nosotros a cuidarnos, a hacer comunidad nuevamente, a ser solidarios entre nosotros, a cuidarnos, a cuidarle al vecino, a cuidarle a los señores del frente, que creo que es la única manera que podemos en estos momentos de contrarrestar de alguna forma la delincuencia. Vivimos momentos muy difíciles, una crisis sumamente terrible en todos los aspectos y eso ahonda mucho más el tema de la delincuencia. Cuidémonos entre nosotros, seamos un poco más solidarios y apoyémonos porque es la manera que vamos a tener de cuidarnos. Hay un llamado a la Policía Nacional y a las instituciones de seguridad para que de alguna manera nos puedan dar un poco de tranquilidad porque estamos cansados de vivir en este miedo y en esta inseguridad ahora por la delincuencia encima que le sumamos a todo lo que estamos viviendo. Pero en fin, tenemos que continuar, tenemos que seguir. 9 de la mañana con 12 minutos. Hoy es un abrazo enorme para todos quienes han sido víctimas de la delincuencia y que ya esto acabe pronto. Un abrazo gigante para todos ustedes. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. Con 13 minutos, quiero dar la bienvenida a quienes se van uniendo en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal. Marcelo Tequis, un abrazo. Rolo Carrasco, como siempre. Marcelo Tequis nos manda un saludo desde el Valle de los Chillos. Carlos Dylan nos saluda desde Nueva York. Un abrazo gigante hasta allá también. José Daniel Vázquez, Gustavo Arteaga, buenos días a todos. César Fernando Jiménez también está saludando. Pablo Martínez, un abrazo para todos ustedes. Y ya lo decíamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, aunque dice Alexis que va a extrañar a la música el día de hoy, los días viernes. Hemos cambiado un poquito nuestra dinámica, ya que el día de ayer teníamos un día especial por el Día del Hombre y teníamos ahí que hacerles un homenaje junto a artistas ecuatorianos que le hicimos el día de ayer. Quienes no vieron el programa del día de ayer pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Ahí ven lista de reproducciones, está toda la parrilla de Pichincha Universal. Si se perdió algún programa, pues lo puede ver ahí en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener un tema importante, ya que todos estamos ya metidos en esta ola de las campañas electorales, en estos próximos comicios electorales que estamos próximos a vivir en el Ecuador. Y por eso el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre el rol de los medios de comunicación en las campañas electorales. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación digitales, las nuevas formas de comunicarse en estos momentos y ahora que las campañas políticas también han tenido que reajustar su forma de llegar al electorado. Vamos a conversar el día de hoy sobre el rol de los medios de comunicación en las campañas electorales y si ustedes están conectados a través de Pichincha Comunicaciones en el Facebook Live, la pregunta para ustedes es, ¿los medios de comunicación son piezas claves en las campañas electorales? Cuéntenos cuál es su opinión el día de hoy, 9 de la mañana con 15 minutos. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Y 16 minutos. Dependiendo del desempeño en las elecciones, los partidos políticos y los candidatos partidistas o independientes formarán parte del gobierno o de la oposición legislativa en un país. El sistema electoral es un elemento determinante respecto de cómo los votos se traducen en un mandato electoral.
aunque las decisiones que tomen los partidos y candidatos durante las campañas para la construcción de coaliciones o para formar alianzas preelectorales también tienen un impacto en el resultado final. Las ligas entre los representantes elegidos y sus partidos políticos, el funcionamiento interno de los propios partidos, así como la capacitación y recursos que tienen a su disposición, contribuyen a moldear la legislación, el presupuesto y las políticas de gobierno. Estamos el día de hoy ya con nuestra primera invitada para hacer este análisis, un conversatorio sobre el rol de los medios de comunicación en las campañas políticas. Wendy Reyes Chiriboga, ella es máster en Political Management de la George Washington University, también es profesora de esta universidad, también está presidiendo, es profesora en la maestría de Gobernanza y Comunicación Política en esta universidad, también en la maestría de Investigación de Desarrollo Local en la Universidad de Cuenca, entre otras universidades. Es docente, abogada, con un minor en las Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito, tiene 2 posgrados en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, obtenidos de la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Es coach internacional, profesora de universidades nacionales e internacionales y consultora política. Ha sido parte de estrategias y campañas políticas también en el país. Así que quiero darle la bienvenida a Wendy Reyes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a La Mañana Morocha y gracias por ayudarnos a esclarecer y hacer este pequeño análisis sobre los medios de comunicación en las campañas políticas. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación y gracias a Pichincha Comunicaciones. Es un honor, un gusto estar aquí. Queremos conversar contigo, mi estimada Wendy, porque no todos somos expertos en campañas políticas y tampoco somos expertos en los medios de comunicación, y aclararle un poco a la ciudadanía, a nuestros oyentes y que nos escuchan, ¿qué son las campañas políticas? Porque por ahí decimos, nosotros estamos acostumbrados a las campañas políticas y es decir, ya vienen otra vez las elecciones, nos vamos a llenar de papeles la ciudad, ahora vamos a pasar, cada que voy a hacer zapping en la televisión estoy viendo solo candidatos y candidatos y candidatos, igual que en las radios, igual que en todos los medios. Eso es las campañas políticas para el común denominador de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, la campaña política tiene elementos mucho más grandes que solamente lo que podemos ver a simple vista. Sí, precisamente, Carla, para el ciudadano común, las campañas políticas, las campañas electorales son procesos que realmente en muchos de los casos, en lugar de dar información, a veces aturden al ciudadano. Pero básicamente son espacios en donde el objetivo principal es acercar la política a la ciudadanía, precisamente. Es hacer un espacio en donde se debatan los contenidos, en donde los candidatos y los partidos puedan dar respuestas concretas a los ciudadanos sobre los problemas que se están presentando en este momento, problemas locales, problemas coyunturales, problemas nacionales. En este momento estamos también en una particularidad especial que es la pandemia que nos ha azotado a todo el mundo y también ha afectado muchísimo al tema, por ejemplo, económico. Entonces, este es un espacio en donde los partidos y los candidatos tendrían que tener respuestas concretas de cómo salir, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a salir adelante como país en este proceso. Entonces, las campañas precisamente permiten eso, el debate, la profundización de estas propuestas, para que desde el otro lado, en cambio, el ciudadano escuche, compara, se informe y pueda ejercer su voto informado. Y esto es parte entonces esencial de la democracia y por eso se dan espacios específicos de campañas. En este caso, en el Ecuador tenemos 45 días. Hay lugares, por ejemplo, en México, donde son 3 meses de campaña electoral. Entonces, todo dependerá de la legislación específica de cada país, pero el objetivo es precisamente que la democracia esté ahí, que se den los debates y que los ciudadanos puedan elegir con libertad y con contenido y ejercer su voto libremente. Quiero dar la bienvenida también, mi estimada Wendy, a nuestro otro panelista que acaba de llegar, el señor Orlando Pérez, ya está aquí con nosotros, conocido periodista, director de varios medios de comunicación. En los primeros años de la década del 2000 fue articulista también de diario El Hoy, tiene a su haber varios libros y publicaciones, también gerente de medios en estos momentos. Orlando, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a La Mañana Morocha. Vamos a estar con el conversatorio justamente con Wendy y quiero darte la bienvenida a nuestro programa. Gracias, solamente acepté porque estaba la Wendy, entonces me gusta conversar con la Wendy, sí, me gusta pelear Wendy. Con la Wendy, me gusta charlar con la Wendy, tomarnos un café, lastimosamente hace meses que no podemos hacerlo. Wendy querida, te mando un abrazo enorme, qué gusto verte acá.
Me encanta escucharte además porque me parece que eres una de las personas que con mayor experiencia y preparación sobre todo ha ido logrando obligarnos a pensar sobre lo que significado que tiene la política en general. Te escuchaba y a ti, Carla, también sobre el tema de las elecciones, y a mí me parece que no sé si es bueno o malo, voy a decir algo que a lo mejor puede ser mal entendido desde distintos puntos de vista, pero las elecciones son sobre todo emoción. A mí me parece que hay una enorme emoción que gira alrededor de lo que dicen y hacen los candidatos, de lo que dicen y hacen las organizaciones políticas, del show que también esto implica, porque ¿quién no se quiere sentar a ver un debate entre dos candidatos? No necesariamente por lo que vayan a decir, sino cómo van a interactuar. Entonces, me parece que las elecciones, fíjese en lo que ha pasado en Estados Unidos, son de una emoción intensa. Claro. Y en la emoción intensa me parece que incluso, ahí voy a apelar a algo que por supuesto me van a hablar, muchos periodistas no entienden que se trata de eso, entonces creen que la racionalidad debe primar, el deber ser debe primar, y yo creo que muchos candidatos han ido aprendiendo que la emocionalidad, la sensibilidad es un factor determinante en las elecciones. Y eso, por ejemplo, pasa factura a quienes no entienden así y se van al otro extremo. A personajes como el que ya sabemos, que se instala en una tarima y comienza a hablar como si fuese guambra de barrio, a insultar, a utilizar malas palabras, y desde ahí cree que va a ganar las elecciones. Y justamente eso queríamos analizar, porque hay varios, bueno, ahora creo que tenemos un montón de candidatos que todavía incluso no están totalmente aceptados, y eso es otro tema importante de analizar, pero hay algunos candidatos de los que ya incluso los medios de comunicación, a través de análisis políticos, a través de encuestas, a través de investigaciones de algunos, ya dan como primera y segunda vuelta, que son específicamente uno de los candidatos que tú ya mencionabas, Orlando, que es Guillermo Lasso, está Andrés Arauz y está Yacu Pérez, que serían como los más opcionados, tomando en cuenta que tenemos 14 candidaturas. Pero esos son los que más se visibilizan en los medios. Ahora tenemos entonces el rol de estos medios de comunicación. ¿Por qué se visibilizan más a los tres? ¿Es realmente el reflejo de lo que la ciudadanía piensa o es el reflejo de sus campañas políticas? No sé, la verdad no sé por qué lo hacen. Yo lo que sí veo es que hay un bloque muy fuerte de medios de comunicación que harían todo porque no gana el correísmo. Se les nota, pero a leguas, o sea, hacen todos los esfuerzos para que el correísmo no gane, y entonces utilizan páginas editoriales, entrevistas para eso, y con tal de jalar. Pero también es cierto que los medios de comunicación, ya se ha demostrado más de una vez, no son los determinantes en la elección de un país. Ya lo vimos en la época de Bucarán, la Wendy era chiquita, todavía guaguita, creo que no llegó a estudiar ese caso vivencialmente, pero lo ha estudiado desde su profesión y sabe perfectamente que, por ejemplo, todos los medios estaban a favor de Nebot y hicieron todo para que ganara Nebot, y resulta que gana un señor que era el malcriado, el patán para ellos de la política, que era en este caso Bucaram. Lo mismo pasó con Lucio Gutiérrez, en su momento no le daban ninguna expectativa. Aquí en la alcaldía de Quito también. En la alcaldía de Quito con Jorge Yunda, con Paola Pavón, también en la prefectura. Es decir, los medios harán todo lo que quieran, todo lo que les esté a su alcance, pero en la última palabra tiene el elector. Claro que inciden, claro que de alguna manera influyen en determinados momentos, claro que también pueden generar y crear condiciones para estar en contra o para anular la posibilidad de una candidatura. Eso ya, por ejemplo, ha pasado en Estados Unidos, ya se ha visto en las elecciones tanto de Hillary Clinton y de Donald Trump. Se vio en esta última elección también que medios de comunicación en Estados Unidos jugaron un rol determinante para que no ganara Donald Trump, no necesariamente porque gane Biden, sino porque no ganara Donald Trump. Pero están en cada contexto condiciones distintas, y creo que lo más interesante de todo esto es que además ahora ya no son pocos los medios y no son solo unos medios los que hablan de los temas. Yo he visto, y quizás Wendy ahí tendrá más datos, he visto visitas en YouTube
de canales pequeños, entre comillas, de youtubers, de influencers, que tienen más visitas que los grandes canales o más visitas que los medios que tradicionalmente consideraríamos que son los que fijan la agenda, los que fijan la opinión o algo por el estilo. Entonces, creo que en esta, además, elección particularmente, después de la pandemia, donde el mundo digital se amplificó, los medios de comunicación tradicionales, quiero decir, tienen un rol menos determinante y menos predominante. Y eso también, quería conversar con Wendy justamente de esto, ya que la pandemia, ya lo ha dicho Orlando, la pandemia masificó los medios digitales. Sin embargo, ya estos medios digitales venían siendo parte de la vida, especialmente de la juventud, hace muchos años. Entonces, ¿qué rol también tienen estos medios digitales que en cierta medida están... O sea, se regulan cada uno por su lado. Tampoco es que tienen una regulación como tienen los medios tradicionales. Entonces, ¿cómo determinan los medios digitales también en el electorado, al ser medios que tampoco están muy regidos por ninguna ley? Gracias, Carla. Bueno, aprovecho para responder el saludo. Orlando, te mando un abrazo virtual. Ahí les veo tomando cafecito. Bueno, yo por acá. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que precisamente antes de entrar al tema de los medios digitales, yo querría también profundizar un poco que los procesos también de campaña electoral son procesos, por supuesto, muy emocionales, pero son procesos completamente desordenados, muy desordenados. Y lo que estamos viendo es también que desde los partidos internamente están tratando de organizarse, finalmente son organizaciones ciudadanas que hacen política y son partidos políticos por un partido específico, por una causa específica, por un candidato específico, pero internamente también son procesos desordenados que tratan de posicionar a un candidato, posicionar un tema, y esto multiplicado por cuánto, porque todavía no tenemos certezas del Consejo Nacional Electoral de cuántos candidatos estamos entre que serán entre 14 y 16 candidatos presidenciales y más listas, muchas más listas en cuanto a la asamblea. Entonces todavía no tenemos el dato exacto, pero imagínense estos procesos multiplicado por todos los candidatos que va a haber son procesos desorganizados. Entonces también ahí la batalla es llegar al ciudadano para poderle decir, este es mi mejor candidato y esta es mi mejor propuesta. En medio de eso voy a unificar lo que ustedes han tratado, el tema de los medios, el rol de los medios y el nuevo rol de los medios digitales en este momento. Por supuesto, en campañas anteriores lo que nosotros teníamos es a los medios de comunicación específicamente como medios. Entonces se les llamaba a ellos para darle un mensaje, una rueda de prensa, un boletín y para que los medios de comunicación difundan ese mensaje. En este momento estamos viendo que la comunicación ha cambiado, la comunicación política ahora es completamente horizontal. Entonces nosotros, el candidato puede poner un tuit, los ciudadanos están viendo una comunicación muchísimo más directa y a veces se saltan los medios de comunicación tradicionales y están viendo estos nuevos medios de comunicación o espacios digitales o blogs o inclusive ciudadanos que no son periodistas, sino que están también transmitiendo información. Esa es la nueva coyuntura actual. Esto se ha visibilizado mucho con la pandemia de cómo la comunicación digital, cómo el sistema digital posiciona agendas nuevas, hace que también temas que tal vez no salen en los medios de comunicación de repente salten y se posicionan fuertemente. Creo que uno de los casos de lo que hemos visto también de cerca, que mencionaba Orlando en Estados Unidos, por ejemplo, el momento en que salió toda la protesta racial, Black Lives Matter, comenzó también a través de las redes a convocarse ciudadanos y salieron a las calles, y esto fue a través de las redes sociales. Entonces, por supuesto que el medio digital, las redes sociales van a jugar un momento importante y crucial en estas campañas, y esto es lo que vimos. Y ahí es lo que yo quisiera también resaltar, el tema de Estados Unidos, del rol que jugaron las plataformas, tanto de Twitter como Facebook, en la campaña electoral. Por ejemplo, esta es la primera vez en la vida que hemos visto que un presidente de Estados Unidos da un mensaje a través de Twitter o pone un tweet y de repente, o un mensaje o un post en Facebook, y de repente las dos plataformas, tanto Facebook como Twitter, le ponía un mensaje abajo que decía verifique o certifique, o le ponía un link para que el ciudadano que leía ese mensaje vaya a otro link diciendo, esta no es información oficial, todavía se están contando los votos. Es algo en lo que no hemos vivido y que va a estar presente también en nuestras campañas. No sé si tan fuertemente como pasó en Estados Unidos,
pero vamos a ver que también la presencia de las redes va a ser fuerte, y aquí comienza el debate de las fake news, y es aquí donde me quería detener un momento. ¿En quién realmente entonces es el llamado a decir qué es real y qué no? En este caso vemos un presidente de la democracia más fuerte, la que pensábamos que era la más fuerte de Estados Unidos, diciendo algo, y una plataforma social, una red social diciéndole, eso no es verdad. Entonces, esto es lo que va a pasar en la campaña, esto es lo que también se ha puesto de manifiesto y se ha visibilizado muchísimo más en esta coyuntura de pandemia por la fuerza que ha tenido el sistema digital. ¿Quién entonces van a ser los llamados en la campaña electoral en el Ecuador a decir qué es real y qué no? Porque va a ser una batalla de noticias falsas, de fake news, y creo que eso tenemos que prepararle al ciudadano para que se informe por los canales oficiales. Pero ¿qué pasa cuando los canales oficiales no nos dicen nada, cuando los propios candidatos nos dicen noticias falsas? Y les dejo ahí para que sigamos en esta conversación. Creo que esto es algo que nos va a afectar bastante en la próxima campaña. Súper interesante lo que dice Wendy, y aquí también aterrizando un poco a lo que es el Ecuador. Todavía nosotros vivimos mucha gente en el Ecuador no tiene, por ejemplo, redes sociales, no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a este tipo de noticias de las que estábamos hablando con Wendy. Y antes de la pandemia, obviamente, una de las estrategias de las campañas electorales, quienes hemos vivido las campañas electorales anteriores, era el puerta a puerta, era el subirse a la tarima, el hacer todos estos meetings políticos que ahora ya no se pueden hacer. Entonces, ¿cómo llegar al ciudadano común, a mi doña Margarita, a quien le quiero mucho, que es la señora que me ayuda con las compras del mercado? ¿Cómo llego a ella si ella no tiene redes sociales, si ella a veces escucha o no escucha la radio y ya no va a tener el puerta a puerta que tenían antes los candidatos electorales? ¿Cómo llegan ahora en estos momentos? Claro, pero no sé si será a través de los medios de comunicación y no sé qué rol van a cumplir los medios de comunicación en esta lógica de dar a conocer a los candidatos. Me parece que hay unos que tienen mayor posicionamiento, sabemos cuáles, por lo que tienen, por lo que han hecho, por el recorrido anterior, por las barbaridades que habrán hecho también. Hay gente que los conoce por los dos lados. A mí me preocupa sobre todo no tanto que se hable de quiénes son, sino que ponen a debatir a la gente. Y ahí la Wendy coincidirá conmigo, es que el candidato que pone la conversación pública es el que gesta otro proceso político y electoral en estos momentos. Y a mí me parece que hasta ahora hay dos candidatos que en vez de ponernos a conversar sobre cómo será el país del futuro, nos han puesto a conversar desde las barbaridades que hacen. El uno se estrella con la moto, sale en toalla por ahí, el otro en cambio se agarra, invita a tomar cerveza y de eso conversa la gente. Y a mí me preocupa que en pleno proceso electoral de lo que conversa la gente sobre eso y no sobre otras cosas. Obviamente también pasa porque los medios le ponen más atención y las redes sociales le ponen más atención a eso que a otras cosas, y hay que ser también certeros en eso. Quiero cortarte un ratito, Orlando, y para que sigas acotando en esto, y es que muchos analistas o muchas personas que están dentro de la elaboración de la campaña electoral, que son marqueteros, publicistas, comunicadores, etcétera, no son solamente los políticos, también le dan mucho crédito a esto que dices tú. Es decir, no importa de lo que hablen, pero de que hablen. Y eso determina mucho también el resultado de las elecciones. Es decir, voy a votar por el candidato al que más le he visto en las redes sociales o al que más le he visto que le hacen memes, pero no tengo ni idea de cuál es su propuesta. Entonces, hay un giro de cómo se maneja también la campaña electoral. O sea, ya no está basada solamente en las propuestas, sino en la visibilización del candidato, sea cual sea esa visibilización. Claro, por eso digo que algunos, no sé si lo hacen intencionalmente o lo hacen espontáneamente, pero el modo de posicionarse ha sido hacer este tipo de cosas para que la gente los conozca, pero en la práctica lo que la gente necesita es certezas, mensajes claros, esperanzadores de lo que va a pasar en este país si es que gana la presidencia, porque evidentemente el país quedará hecho trizas con el gobierno de Lenín Moreno, la economía está hecho trizas, la estructura institucional del Estado está hecho trizas y de eso casi no hablan. Ahora bien, frente a eso a mí sí me parece que es de responsabilidad de los políticos, y por eso la Wendy bien apuntaba, es que además las organizaciones son bastante desordenadas, que creo que es importante que las organizaciones políticas y ahí los medios jueguen un rol mucho más proactivo en que se ocurran debates.
que se sienten a hablar con personas preparadas para esos temas, que hablen de la economía, que hablen de la sociedad, que hablen de cómo va a afrontarse la pandemia, y sobre esa base podamos conocer a los candidatos y no sobre la base del show y del espectáculo, que en la práctica va a seguir ocurriendo. Si mañana cualquiera de esos candidatos hace un show, hay una candidata que apareció bebida en una entrevista y por eso algunos saben que esa candidata existe. O sea, tuvo que pegarse los tragos para que sepamos que está de candidata, no sé si hacía falta, pero obviamente esa es la realidad. Por eso creo que el rol de los medios en esto es muy importante, sentar a los candidatos. Hoy hubo una entrevista con el candidato de la Izquierda Democrática en la radio Pichincha, y yo después de oír le digo, ¿por qué quiere ser presidente este señor? Pero si este señor se sienta frente a otro candidato y debaten, o por lo menos generan un espacio de reflexión mucho más racional, acotada con lo emocional también, pero al menos yo podría decir, no voy a votar por él porque efectivamente no funciona. Pero este momento es muy importante y estamos ya prácticamente a 3 meses de las elecciones y todavía no se han resuelto muchos temas, no se han atendido muchos temas, y creo que es ahí la responsabilidad pública de los medios, jugar ese papel predominante y predeterminante a ratos de colocar en la conversación pública los asuntos que interesan y que son tratados desde los candidatos para la ciudadanía. Uno de los retos que tienen ahora, creo, las campañas políticas, no sé si coincides conmigo también, Wendy y Orlando, es el combatir la apatía que tienen los electores en estos momentos. Creo que todo el mundo está con una crisis completamente general, no es solo económica, no es solo sanitaria, sino es global, es una crisis realmente emocional que también estamos viviendo. Y uno de los grupos que más apatía tienen, y no digo por todos, pero sí la gran mayoría, es la juventud, son los jóvenes, que además históricamente han sido quienes han movido muchos procesos en la región, especialmente quienes han emprendido rebeliones gigantes en la historia de nuestros países, pero ahora están en una apatía completa, no todos, pero la gran mayoría. Además que la relación de ellos con los medios es completamente distinta, lo hablábamos sobre las redes digitales. Es un reto para las campañas políticas del poder llegar a ese grupo de electores que también serán una fuerza de voto al momento de elegir. Por supuesto que sí, Carla, y en el Ecuador el votante promedio tiene alrededor de 26 años, según el INEC. En el mundo, el votante promedio tiene 30.9 años, 31 años. Entonces estamos diciendo que la comunicación y el votante promedio se debe dirigir a un millennial. Y un millennial consume otro tipo de comunicación, otro tipo de redes. Habría que ver cuáles son realmente los canales específicos, que en principio diríamos son las redes sociales y son específicos programas los que llaman la atención de los jóvenes. Y aquí tienen este nuevo rol los medios de comunicación. Si yo estoy todavía pensando en una campaña electoral de hace 10, 20 años atrás, en debates aburridos, los jóvenes que van a ser el votante promedio del país no van a sintonizar, van a cambiar tal vez de radial o tal vez ni vean la televisión. Entonces, ¿cómo llevar la política y cómo llevar estos temas trascendentales para los jóvenes? Algo decía Orlando de que los medios de comunicación deberían tratar los temas que nos aquejan. Carla, también mencionabas el tema de la pandemia en este momento. Yo creo que estamos en una crisis, principalmente una crisis económica antes de la sanitaria. Por supuesto que la sanitaria también profundizó esto, pero tenemos una crisis económica muy profunda en donde la gente está viendo cómo termina el mes, en donde los estudiantes han dejado de estudiar porque ya no tienen los recursos, tienen que buscar cómo trabajar. En general, la gente está tratando de llegar día a día a completar el mes. Estamos en una situación muy, muy triste. Salir a las calles y ver cuánta gente está en las calles pidiendo algo de comer. Entonces estamos viendo que estos son los problemas principales. Y creo que el ecuatoriano en este momento, por supuesto que el joven, pero en general el ecuatoriano y la ecuatoriana en este momento quieren respuestas concretas de cómo vamos a salir de la crisis. ¿Qué va a hacer para tener más empleos? ¿Cómo vamos a reanudar, restaurar este país? Entonces creo que los medios aquí tienen este rol de cómo hacer esto, pero cómo hacerlo también más dinámico. Les voy a dar un dato. Y es que las redes sociales son usadas como fuente de noticias en el 55% de los casos. Es decir, más de la mitad de la población mundial usa las redes sociales como fuente de noticias, en el 55%. Pero si vamos a los más jóvenes, desde los 18 años a los 23,
estamos hablando del 67% de los casos. ¿Esto qué nos quiere decir? Este es un estudio de We Are Social y este es un estudio que nos dice que entonces los jóvenes principalmente se informan a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales nosotros estamos viendo que circulan un montón de información que no tienen un filtro, que puede ser real, no puede ser real, que no conocemos y que realmente la mayoría se está informando por ahí. Entonces, también nos pone un reto a los medios de qué está pasando, porque hemos perdido entonces esta audiencia que es importante para nosotros y que es importante ahorita también para los partidos y los candidatos, porque como hemos visto es el principal elector en este momento. Entonces, ¿cómo les devolvemos? ¿Cómo nos ganamos de nuevo esto? Yo creo que hay dos partes. Los medios tienen que seguir informando teniendo en cuenta que hay una audiencia nueva que quiere otro tipo de comunicación y que piensa la política completamente distinto, con valores distintos y que espera respuestas concretas. Pero por el otro lado también los candidatos lo que van a hacer es, por un lado, ir a los medios, pero por otro lado tienen las redes y van a llegar directamente sin que haya un intermediario de los medios de comunicación. Entonces, ese es el reto que tenemos de volver también, de modernizarnos, porque el sistema digital avanza a una velocidad tan grande que la política, las normas, todo lo público recién van a una velocidad completamente, es como la liebre y la tortuga, muy lento atrás de lo que el sistema digital nos impone. Pero ahí se debate también la política. Por supuesto que hay debates a veces que, como decía Orlando, ¿Cómo les llama la atención este tipo de cosas y el show y tal vez cosas que no tienen contenido como para que el ciudadano ejerza su voto de forma informada? Por supuesto que hay temas que son más chismes, o se cayó o salió de alguna forma, pero esto va a ser parte de la campaña. O sea, tenemos que ser reales que esto es parte de la campaña, esto es lo que vamos a ver. Entonces, desde el otro lado les pongo a ustedes que están en un medio de comunicación, ¿cómo llamamos la atención y cómo comunicamos de una forma que llegue a los jóvenes y que puedan informarse para elegir mejor ese nuevo gobernante que va a comenzar en mayo del próximo año? Reinventarnos también, entonces, Orlando. También reinventarse los medios de comunicación es una responsabilidad. Claro, pero también hay que considerar algo que menciona la Wendy. En las redes sociales también están los medios. Claro. Ojo, ahí hay un detalle importante. Ahí están los medios compitiendo con miles de cuentas, es decir, no sé, no tengo la estadística, pero me imagino que un 20% serán medios y el 80% son cualquier cosa, desde personas, instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, Trolls. hay que pensar también que los medios de comunicación de alguna u otra manera se han metido a disputarse el espacio y la jerarquía informativa en las redes sociales, y ahí vemos que hay medios que han ganado un prestigio haciendo periodismo en redes sociales, y hay periodistas, ahí quiero entrar en ese tema que me interesa mostrar, que han hecho de las redes sociales también otro género periodístico, y algunos lo han hecho con muy buen resultado. El caso que más o menos lo estudié para un programa que tenía en Telesur fue el caso argentino, donde hubo periodistas jóvenes que con sus formatos de redes sociales golpearon durísimo al macrismo y a Macri en particular. Ahí hay 2 o 3 periodistas que hicieron incluso reportajes vía Twitter, porque no tenían medios, y ya después de él fue cooptado por un gran medio, este muchacho, ya fue cooptado por un gran medio, pero en su momento él saltó a la escena con 25 años, saltó a la escena haciendo periodismo en Twitter y golpeó durísimo porque él tuvo una gran virtud. Fue a cada persona que supuestamente había sido aportante de la campaña de Macri, y fue y le consultó: ¿usted puso plata en la campaña de Macri? Y la gente dijo: no, yo no he aportado ni un centavo. Pues aquí aparece su nombre, aquí está su nombre en las aportaciones de la campaña de Macri, y eso fue el éxito para este periodista. Entonces también hay que considerar que en las redes sociales se puede hacer otro tipo de periodismo, y cuando tú dices reinventarse, yo creo que lo básico está, o sea, lo fundamental de hacer periodismo está en cualquier plataforma, en cualquier formato. Es contar bien, contextualizar bien, verificar bien, y no lo que hace este señor Villavicencio, que dice que es periodista. Para mí no tiene ningún prestigio como periodista, es que publica cosas y nunca contrasta, nunca le da la otra parte. Entonces él ya da por hecho que fulano es criminal, que el otro es delincuente, que el otro robó, que el otro mató, etcétera, y ya, y no ni siquiera ha contado con la versión del otro. Primordial del periodismo. Y entonces me parece que lo básico está ahí, pero creo que es muy importante también lo que mencionaba Wendy con respecto a las campañas. A mí me parece que este momento, claro que lo digital es importante, claro que los medios son importantes, pero de lo que yo veo
ya hay unas estrategias en 2 o 3 candidatos que es el trabajo en tierra, en territorio, es decir, en el piso, en la calle. Ayer veía una campaña de un candidato, no quiero hacer propaganda ni nada por el estilo, pero lo vi en la transmisión de Facebook y la gente salía de la casa y eran las 9 de la noche. Eran las 9 de la noche en un barrio popular y la gente salía a ver al candidato. Y era una caravana, supongo yo, de lo que alcancé a calcular, que no tenía menos de 100 carros. No tenía menos de 100 carros y entre unos 2 o 3 kilómetros de recorrido, yo creería que salieron más de 2,000 personas a ver al candidato, entre que salían, saludaban, una persona que les regaló frutas, otra que les regalaba cosas. Esa campaña, por ejemplo, no está retratada en los medios, no está retratada. En cambio, la organización... ¿Por qué no está retratada en los medios? Primero porque se trata de un candidato que no es del de ellos. Segundo porque la transmisión en Facebook de esta candidatura rompe todos los récords. 9 de la noche y tenía más de 1,000 visitas o 1,000 personas viendo eso ahí. Yo digo, la gente que no sale a la calle ve que hay gente en la calle. Y la gente que está en la calle no ve que está siendo transmitida por redes sociales. Entonces es una cosa que hay que analizar y medir. Y hay otros candidatos que efectivamente pueden salir a la calle y nadie los ve. Entonces, a mí me preocupa que también los medios de comunicación estén reflejando cosas que no están midiendo ni constatando directamente. Y eso también es un problema para los medios. Y entonces ahí viene la otra parte. Si ellos no lo ven, la gente lo va a ver en las redes sociales. La gente lo está viendo en las redes sociales. La gente está acompañando al candidato X en las redes sociales. Y creo que eso también forma parte de esta gran disputa. Que, por ejemplo, en Estados Unidos no ocurrió así porque estaban en la pandemia, es la mayor pandemia del siglo para ellos, con la mayor cantidad de contagios, pero en cambio el debate, por ejemplo, y Wendy tendrá más información sobre esto, el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden en Facebook y en Twitter fue espectacular, o sea, tenía más de 1,000,000 de visitas, un medio, 300,000 visitas, otra cuenta de ahí, es decir, la gente, ese tipo de cosas... Se conecta. En el Ecuador creo que eso nos falta. Pero es importante entonces también, Wendy, de comentar que si bien hemos cambiado, los medios continúan siendo también parte de un interés. Y eso es importante también decirlo, porque la idea del medio de comunicación es informar, es contrastar, es presentar toda la información de todos los lugares, dependiendo de cuál sea la noticia, en este caso, darle el espacio a cada uno de los candidatos. Sin embargo, como bien dice Orlando, en los medios no se transmitió esta campaña del día de ayer, porque a algunos medios no les parece importante o porque no está de acuerdo a su línea de interés. Cada medio tiene su interés y eso también puede repercutir en la campaña política o en la visibilización de un candidato determinado. Sí, claro, pero también tenemos que entender que los medios juegan un rol súper importante dentro de la democracia y específicamente dentro de una campaña electoral, por supuesto que sí. Ahora, tenemos distintas clases de medios, tenemos también, no hemos hablado, por ejemplo, el rol de los medios comunitarios, que me parece un rol súper importante y sobre todo en el Ecuador. Un rol primordial. Y yo les voy a decir que, por ejemplo, el porcentaje de hogares con acceso a Internet, según el INE, es del 45.5%. Entonces, estamos hablando que no todo el mundo está conectado. Entonces, eso también es importante decir. Hay personas que dicen, bueno, todo va a ser en redes. No, como decirlo Orlando, que hay candidatos que ya están haciendo campaña en territorio, por supuesto, porque va a ser necesario, porque hay gente que no está conectada todo el tiempo, que no tiene acceso, y esto es el reflejo de cuántos niños del Ecuador no se educaron, no se están educando en este momento, y esa es otra respuesta que tendrán que tener los candidatos de qué vamos a hacer. Esto nos va a pasar una factura muy grande, va a ser una brecha muy grande, y eso es algo que tendría que tratar el nuevo gobierno. Pero bueno, entonces no todos estamos conectados, y hay el espacio de los medios comunitarios que llega a lugares donde otros medios nos llegan, donde tal vez la caravana nos llega, donde también nos llega el Internet, y que es súper importante, y creo que tenemos importantes medios comunitarios en el Ecuador, y la idea sería también de que ellos transmitan la posición de todos los candidatos, y aquí voy al pedido que yo creo que tiene que existir del contraste, de que si son 16 candidatos presidenciales o 14, aunque nos suene grande, aunque nos suene muchísimo, tienen que estar todos y tienen que cubrirse todas las propuestas para que la ciudadanía pueda del otro lado decidir qué quiere. Algo hablabas, Carla, de que se hablan de que 3 están primeros,
yo diría que hay que tener mucho cuidado todavía con eso, porque si todavía no tenemos los candidatos oficiales, el número de todo lo que suena como sondeo no es real, porque todavía no existe una papeleta real para hacer una encuesta real que nos pueda decir. Es algo que sonó, puede ser por las redes, puede ser por los medios, puede ser por los recursos, puede ser porque son más conocidos, etcétera, etcétera. No quiero posicionar estos nombres, por eso no me quiero detener a eso. Pero hay candidatos, otros, que van a hacer también sus esfuerzos que todavía no conocen los ciudadanos. Entonces, el momento en que esto esté real, que esté ya avalado por el Consejo Nacional Electoral y que nos diga realmente quiénes son y comiencen nuevas encuestas, con ya va a ser distinto, porque hay que entender que la encuesta electoral también es una fotografía del momento. Entonces, si nos dice que en la fotografía nos está presentando que son 6, que son 8 los candidatos, es algo que no tiene sentido, porque van a ser 16, entonces la cosa cambia. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado, creo que ese es el llamado a los medios, pero creo que resalto el tema del espacio comunitario, de un espacio también para el debate, de un espacio que también llega a ciudadanos que en el país no están tampoco tanto en las redes sociales, o que inclusive la campaña física va a ser distinta. Yo quisiera darles otro dato que me parece importante frente a esto de que si la gente está todavía escuchando los medios de comunicación o si se está volcando tal vez solo a las redes sociales. Hay un informe del Reuters Institute, se llama el Digital News Report, hay del 2019 y del 2020, súper interesante, que les recomiendo si les interesa el tema, que muestra que hay un cambio de hábito de los ciudadanos frente a este proceso de las fake news, de las mentiras, como lo llamamos de forma distinta al tema fake news. Básicamente son mentiras, ¿no?, que se difunden en las redes. Y tanta mentira se ha difundido que lo que ha hecho en que los ciudadanos cambien el hábito, y por ejemplo nos dice que en el 26% de los casos la gente confía más ahora en las agencias de mayor reputación. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, entonces si yo veo tantas mentiras, voy a ir donde hay tal vez algún medio, y aquí nos jugamos el nombre del medio, y si el medio ha sido objetivo, y si el medio ha contrastado, y si el medio ha tenido todas las posiciones, si me ha dado información real, entonces pasa a tener mayor reputación, ¿verdad? Entonces volvemos al debate de qué medios se han ganado esa reputación. Y es importante porque si los ciudadanos están volviendo a estos medios de mayor reputación, en el 24% de los casos dejó de usar fuentes que tenían reputación menos precisa, es decir, si es que están mentiras ya no la vuelvo a utilizar. En el 29% de los casos decidió no compartir artículos que consideran noticias dudosas. Si ya me pareció malo, no lo comparto. Y esto es importante porque también el tema de las fake news y este sistema digital se transmite a través del ciudadano, de nosotros, que transmitimos información que tal vez no es real. Y en el 41% de los casos, la gente busca mayor precisión en la información comparando varias fuentes. Por ejemplo, es algo que yo hago. No veo solo un medio, no escucho solo un medio. Si un candidato va a uno y a otro, voy a eso hasta tener yo un criterio y decir, ok, con esto me quedo. Pero eso está sucediendo. Entonces estamos viendo que hay un cambio de hábito de los ciudadanos que tal vez no lo teníamos en mente y pensamos que los ciudadanos creen todo lo que dicen, y no es así. El 56% de los ciudadanos, es decir, más de la mitad del mundo, está realmente preocupado por saber qué es real y qué no. Entonces aquí yo creo que este es el rol que tienen los medios, de combatir las fake news, de devolverle credibilidad. Yo creo que también hay que construir una cultura de la credibilidad, devolverle el valor a los medios de comunicación, devolverle el valor al debate real, pero eso está también en sus manos. Yo creo que aquí necesitamos también desde el lado oficial una institución pública que nos ayude con eso. Necesitamos por el otro lado a los medios de comunicación y por otro lado al ciudadano, que contraste, que mire, que se tome 2 segundos antes de compartir una información que tal vez no es real. Pero los medios tienen un rol fundamental en devolverle la credibilidad a la información, y creo que eso es lo que nos va a ayudar, creo que eso nos va a ayudar mucho en esta nueva campaña. Ahí está la importancia de los medios públicos también. Por eso la importancia de los medios públicos que tanto defendemos. La importancia de los medios públicos, y también algo que, a propósito de lo que dice Wendy, es muy importante. Si evidentemente hay que tener credibilidad, también hay que combatir las fake news, pero hay que decirle a la Fiscalía que no acoja las investigaciones falsas e inicie procesos judiciales contra la gente. También o sea, es cierto, porque agarran una publicación de una supuesta investigación, la agarran y meten preso a la gente, entonces también es mentira. Entonces, por más que un medio u otro diga eso es falso, eso no está comprobado, con lo que acaba de pasar de que se ha creado una nueva Senaín, ese reportaje salió el año pasado.
el año pasado, y ya hay una investigación de la Fiscalía, según dicen, ya está instaurada así. Entonces, también es cierto, evidentemente, dos cosas que quiero destacar de lo que ha dicho Wendy, el tema de los medios comunitarios, a los que algunos candidatos subestiman o menosprecian, y la otra, evidentemente, es que ganar la credibilidad pasa sobre todo porque tengas un nivel de profesionalismo muy alto, y también lo que menciona Wendy a propósito de una institucionalidad. Aquí se desmontaron y se desbancaron la Supercom porque no les gustaba, pero ahí había procesos interesantes también que se podían corregir, que no era del todo fiable en todo lo que hacía, ya está bien, pero había que corregir. ¿Y la Cordicom a qué se ha dedicado ahora? ¿Qué hace la Cordicom ahora? Todos nos preguntamos. Es decir, hay un montón de cosas que pasan en los medios y que la Cordicom brilla por su ausencia. Entonces, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, hay institucionalidad incluso para garantizar el derecho de comunicación y el respeto, por ejemplo, de parte de los medios. En Alemania y en Francia hace poco se instauraron procesos contra medios de comunicación y periodistas que habían falseado sobre el tema de la pandemia, por ejemplo. Aquí, si haces eso contra aquellos que falsean, enseguida tocan en la puerta del cielo y dicen que son prácticamente víctimas de todo el maleficio que existe en el Ecuador. Entonces me parece que es muy importante mencionar esto para que incluso la gente sepa qué medios y qué periodistas están mintiendo, qué medios y qué periodistas están construyendo relatos auténticos desde la realidad y contextualizando además y explicando la realidad. No quiero irme antes de comentar también que tenemos a nuestros queridos oyentes que también participan en nuestro programa. Marco Viteri, un saludo también grande, dice grandes programas. Antonio dice, Ecuador está cambiando, ya no creen políticos que hablan por hablar, es hora de medir su coeficiente intelectual y por todo esto se necesita debates entre los candidatos, hablando de lo que acotaba Orlando. Esmeralda Castillo dice, los medios hegemónicos tienen tanta libertad de expresión que se han dedicado a ocultar la verdad, fomentar mentiras al villano, lo ponen de héroe y viceversa, por eso se ha optado informarse por redes sociales. Antonio también nos dice, Ecuador necesita de un periodismo objetivo y plural que tenga ética, hablen con la verdad, no engañando al pueblo como lo hacen la mayoría de canales de televisión y radio. Nos mandan saludos también desde Paraguay, donde dicen que la influencia de los medios de comunicación en este país es sumamente grande. Aquí en Paraguay, dice Pablo Martínez, los medios de comunicación tienen un papel fundamental para las campañas políticas, ya que por los medios de comunicación se llega más a gente a nivel nacional. Muchos saludos también a quienes nos van comentando sus expresiones aquí a través de las redes sociales. Le mando también un saludo de cumpleaños por ahí. Tenemos un saludito de cumpleaños para la señora María Flores, que además es una gran oyente de Pichincho Universal. No quería irme sin desearle un feliz cumpleaños a doña María. Quiero agradecerles muchísimo a nuestros panelistas. Hay muchísima tela que cortar, mucho que analizar todavía en esta carrera política en la que ya estamos embarcados hasta el próximo año. El 82% de nuestros oyentes nos dice que la respuesta de nuestra pregunta, los medios de comunicación son piezas claves en las campañas electorales. El 82% nos dice que sí y el 18% dice que no. Estimada Wendy, una última reflexión para poder cerrar el programa. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Orlando y Carla, un placer, un gusto enorme verles, aunque sea a través de esta pantalla, ya nos podremos volver a tomar un café. Pero básicamente es que tenemos un proceso electoral ya a puertas, comienza ya la campaña electoral el 31 de diciembre, aunque nos parezca insólito, pero es así, y que la idea es que los medios de comunicación realmente jueguen este rol importante, que también le ayudan no solo al ciudadano a informarse y a ejercer su voto informado, sino por el otro lado ayudan a que los partidos y los candidatos ejerzan sus derechos políticos. Entonces creo que es el espacio de encuentro que debería ser para todos, ¿no? Entonces que sean abiertos, que nos ayuden a construir esta cultura de la credibilidad, que presenten y contrasten información, y que creo que va a ser realmente importante su rol en esta campaña, porque no debemos dejar de lado medios comunitarios, la campaña presencial, y porque solo el sistema digital no llega a todos los ciudadanos. Entonces construyamos esta cultura de la credibilidad que nos va a permitir que la política esté a la altura de las nuevas circunstancias, esté a la altura de los ciudadanos. Muchas gracias. Orlando, una última apreciación para poder ya cerrar el programa. Sí, porque Carlitos Minango nos va a cortar. Sí, ya está ya volando ahí atrás de Gracias, un gusto escucharte, verte, Wendy, te mando un abrazote, ya sabes, nos debemos muchos cafés para ponernos al día, y a ustedes también agradecerles por la invitación para reflexionar sobre esto. El rol de los medios es vital en esto, pero evidentemente hay que tener medios responsables y con absoluto profesionalismo. Eso es lo que le exigimos y nos exigimos. Sobre todo en estos momentos de tanta crisis, y sobre todo que estamos
especialmente los jóvenes, con tanta desesperanza, como nos dice Rosita también en uno de los mensajes que nos escribe, los jóvenes están desesperados, sin trabajo, sin oportunidades de estudiar, y obviamente se exige a los partidos políticos que hagan una campaña clara y que nos den oportunidades y opciones para realmente salir de esta crisis, porque venga quien venga, les va a tocar algo sumamente duro el próximo año. Al presidente que elijamos realmente va a ser muy, muy complicado cómo va a recibir el país, y para eso tienen que estar bien claros. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Wendy, gracias Orlando por estar aquí con nosotros, nos escuchamos y nos vemos en la tarde a las 3 en punto en el Shungo Style Confesiones con Estilo. Soy Carla Salomé Coronel, La Morocha, hasta la tardecita.